En un pequeño pueblo rodeado de colinas vivía un joven llamado Mateo. Cada día era igual, se levantaba temprano, iba a su trabajo y regresaba a casa sintiéndose vacío. Aunque trabajaba duro, había algo que no lo dejaba tranquilo. Sentía un vacío en su corazón, como si algo importante faltara en su vida. ¿Por qué, si hago tanto esfuerzo, no soy feliz?, se preguntaba una y otra vez. Mateo no se había dado cuenta de que había perdido el rumbo. Estaba atrapado buscando felicidad en cosas como el dinero y el reconocimiento de los demás. Pero cuanto más perseguía estas metas, más grande se hacía el vacío en su interior. En su niñez, Mateo había sido un chico curioso, lleno de sueños. Solía pasar horas en el jardín de su abuela, escuchando historias de otros tiempos y soñando con viajar por el mundo. Pero con los años, esas ilusiones se habían desvanecido. El trabajo y las responsabilidades lo habían alejado de esas cosas que alguna vez le llenaron de alegría. Ahora, se encontraba atrapado en una rutina que parecía no tener salida. Una noche, sin poder dormir, Mateo decidió salir a caminar. Cruzó los campos que rodeaban el pueblo, dejando que la brisa fresca lo calmara. La luna llena iluminaba el paisaje y el sonido de los grillos llenaba el aire. Sus pasos lo llevaron a un camino que no había recorrido en mucho tiempo. Había algo especial en ese sendero que despertó en él un sentimiento olvidado, como si lo empujara a descubrir algo importante. Mientras caminaba, Mateo comenzó a recordar los momentos simples que había dejado atrás, las tardes jugando con sus amigos, las noches observando las estrellas. Y las historias de su abuela sobre cómo encontrar la verdadera felicidad. Se preguntó cómo había llegado a este punto de su vida, donde todo parecía girar alrededor de alcanzar metas que nunca le daban satisfacción. A medida que avanzaba por el sendero, se dio cuenta de que el camino estaba lleno de huellas. Algunas eran grandes y profundas, como si alguien hubiera cargado un gran peso, y otras eran ligeras, casi imperceptibles. Mateo se detuvo un momento, y se preguntó qué historias habrían dejado esas huellas. Tal vez, al igual que yo, otras personas buscaron respuestas aquí, pensó. Siguió caminando hasta llegar a una curva donde el sendero se ensanchaba y se abría hacia un pequeño claro. La vista le quitó el aliento, un paisaje de colinas iluminadas por la luz plateada de la luna. En ese instante, Mateo sintió una extraña calma, como si el universo le estuviera susurrando que no estaba solo en su búsqueda. Mientras caminaba, vio a lo lejos a un anciano sentado junto a un farol que emanaba una luz cálida y tenue. El hombre tenía una expresión tranquila y sus ojos, profundos y serenos, parecían contener las historias de muchos otoños. Mateo, curioso, se detuvo por un instante antes de acercarse con cautela. ¿Qué hace aquí tan tarde?, preguntó Mateo, tratando de ocultar su inquietud. El anciano sonrió, una sonrisa que transmitía tranquilidad y sabiduría. Solo espero, muchacho. Este farol no solo ilumina el camino, también muestra verdades olvidadas, aquellas que a veces tememos enfrentar. Mateo frunció el ceño, confundido pero intrigado. ¿Verdades olvidadas? No entiendo, ¿a qué se refiere? El anciano se inclinó ligeramente hacia él, como si quisiera compartir un secreto. Dime, joven. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste lo que realmente necesita tu corazón? No lo que crees desear, sino aquello que tu alma susurra en silencio. La pregunta golpeó a Mateo como un rayo. Miró al suelo, incapaz de responder. Nunca había considerado esa posibilidad, perdido como estaba en su rutina. Tu corazón no está vacío, pero lo has llenado de cosas que no le pertenecen, dijo el anciano con calma. Has olvidado lo que de verdad importa,
dejando que el ruido del mundo ahogue tus sueños y anhelos más profundos. Mateo levantó la vista, sorprendido por la profundidad de esas palabras. Había algo en el tono del anciano que le daba confianza, como si éste conociera su lucha interna. El farol, con su luz danzante, pareció brillar con más intensidad, iluminando no solo el sendero, sino también algo dentro de Mateo que había permanecido en la sombra por mucho tiempo. Mateo se sentó junto al anciano, sintiendo que el peso de sus pensamientos se aliviaba al compartirlos. Mateo tomó aire profundamente antes de hablar, y dijo: «Trabajo mucho y lucho por salir adelante, pero todo parece en vano», confesó con un tono lleno de frustración y tristeza. «He intentado encontrar felicidad en lo que hago, pero siempre termino sintiéndome igual». El anciano lo escuchó con paciencia, inclinando ligeramente la cabeza, como si analizara cada palabra. «A veces, las decisiones que tomamos nos llevan por caminos difíciles», dijo con voz serena. «Pero incluso en esos momentos oscuros, hay lecciones que aprender. Los problemas y los fracasos no son castigos, son oportunidades para crecer, si sabes desde dónde mirarlos». Mateo se quedó en silencio, dejando que las palabras del anciano resonaran en su mente. Recordó momentos en los que había sentido que todo se derrumbaba, como la vez que perdió un trabajo que había sido importante para él, las amistades que descuidó por perseguir metas efímeras. Y las promesas que se había hecho a sí mismo, pero nunca cumplió. Cada recuerdo era como una espina en su corazón, pero también era un reflejo de las decisiones que lo habían traído hasta ese punto. El anciano rompió el silencio, atrayendo de nuevo la atención de Mateo. «Piensa en la vida como un cuadro. Cada cosa que te pasa, buena o mala, es como una pincelada. No puedes borrar lo que ya pintaste, pero sí puedes decidir cómo seguirá el dibujo. Los momentos difíciles también aportan colores importantes a tu obra». Las palabras del anciano se sintieron como un eco dentro de Mateo, despertando algo que había estado dormido por mucho tiempo. Reflexionó sobre cómo había estado tan concentrado en sus errores y fracasos que había olvidado que también eran parte de su historia. Era como si esas pinceladas oscuras fueran necesarias para resaltar los colores más brillantes. El anciano continuó, en un tono de voz que parecía traer consigo la sabiduría de los años. «Las cicatrices que llevamos nos ayudan a recordar las lecciones más valiosas. A veces creemos que el dolor nos define, pero en realidad, nos moldea. Cada día que afrontas tus luchas con valentía, agregas fuerza a tu corazón. Y no solo fuerza, también compasión y sabiduría». Mateo levantó la vista hacia el anciano, asintiendo lentamente. Las palabras no solo habían calado en él, sino que habían encendido una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad de cambiar el rumbo, de tomar el pincel de su vida y empezar a pintar con nuevos colores, con nuevos propósitos. El anciano se levantó, y sosteniendo el farol, le hizo señas a Mateo para que lo siguiera. «Ven, quiero mostrarte algo». Caminaron por el sendero iluminado hasta llegar a un claro donde había un enorme árbol. Sus ramas se extendían hacia el cielo, y su tronco estaba lleno de marcas talladas. El anciano señaló una de ellas. «¿Ves estas cicatrices? Cada una cuenta una historia. No hay árbol sin heridas, ni vida sin pruebas. Las pruebas no son castigos, son recordatorios de lo que somos y lo que de verdad importa». Mateo acarició la corteza rugosa y sintió las marcas bajo sus dedos. En ese momento, las palabras del anciano cobraron sentido. Las dificultades que había enfrentado no eran un castigo, sino una manera de recordarle que había algo más grande esperándolo. El anciano sacó un pequeño cuchillo y talló una nueva marca en el árbol.
Luego miró a Mateo y le dijo: todos dejamos marcas en este mundo. Algunas duelen, pero todas tienen un propósito. Piensa. ¿Qué marcas quieres dejar tú? Mateo respiró profundamente. Sabía que había llegado el momento de hacer un cambio. ¿Y qué puedo hacer ahora?, preguntó Mateo con voz temblorosa. El anciano lo miró con ternura y firmeza. Devuélvele a tu corazón lo que alguna vez tuvo. Deja de buscar en cosas que nunca te llenarán y vuelve a casa. Escucha lo que tu alma te pide. Mateo asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Mateo regresó al pueblo con el corazón más ligero. Comenzó a pensar en lo que realmente era importante para él y a dejar de lado las distracciones que lo habían alejado de su verdadero camino. Se dio cuenta de que la vida no se trata de acumular cosas materiales, sino de conectar con lo que realmente importa. En los días siguientes, Mateo dedicó tiempo a reflexionar y a hablar con Dios. En esos momentos de silencio, encontró una paz que nunca había sentido antes. Poco a poco, su vida empezó a tomar un nuevo sentido. Una tarde, mientras caminaba por el mismo sendero, encontró un farol parecido al del anciano. Aunque estaba apagado, algo en él le recordó las palabras de aquella noche. Con una sonrisa, encendió el farol. Sería un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad, siempre hay luz y sabemos dónde buscar. Mateo también empezó a ayudar a otras personas. Inspirado por el anciano, se convirtió en un guía para quienes se sentían perdidos. Cada vez que hablaba con alguien, sentía que estaba encendiendo un nuevo farol en el camino de otra persona. Mateo no solo encontró su propio camino, sino que también iluminó el de los demás. Cada acción, cada palabra de aliento, era como agregar una nueva estrella al cielo nocturno, ayudando a otros a encontrar su rumbo. La historia de Mateo es un mensaje para todos aquellos que se sienten vacíos o sin dirección. Es un recordatorio de que los momentos difíciles no son el final, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Todos podemos encontrar el camino de regreso a lo que importa y vivir una vida llena de propósito. Así como Mateo encontró esperanza en el farol y las palabras del anciano, tú también puedes encontrar luz en los momentos más oscuros. Solo necesitas detenerte, reflexionar y dejar que esa luz ilumine tu camino. No estás solo, siempre hay una manera de volver a casa. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar esta historia. Si te gustó y crees que puede inspirar a otros, me encantaría que le dieras un me gusta. Ese simple gesto me motiva a seguir trayendo más historias, cuentos y fábulas que lleguen al corazón. Hasta pronto, y buena vida.